Muy buenos días, nosotros somos del técnico en asistencia administrativa, ficha 1834805. Mi nombre es Jessica Boritica y ella es Angélica Rodríguez. El día de hoy vamos a hablar de la competencia producir los documentos y en esta competencia el primer tema que abarcamos fue la planeación, organización, dirección y control como procesos administrativos. En este primer objetivo lo que hicimos fue que nos reunimos en grupos de A6 en el cual teníamos que simular una empresa, o sea, la teníamos que realizar, en la cual teníamos que hacerle visión, los objetivos, los valores y otras. Luego tocamos el tema de la ley 594, que es realizamos un mapa conceptual en el cual tratamos el tema de la importancia de esta ley. ¿Por qué es importante esta ley? Es para tener una mejor regulación y una guía de los documentos y llevar una buena gestión. Bueno, el segundo tema que vimos fue elaboración y organización de documentos, teniendo en cuenta la ley 594 del 2001. En este tema lo que hicimos fue que nos reunimos en grupos de 5 y el instructor a cada uno nos asignó un área, gerencia, gerente, subgerente y bueno, los demás. Y lo que hicimos en este logro fue que teníamos que hacer documentos y enviarlos al subgerente, por ejemplo, una carta, un acta, un memorando, y mandárselos al subgerente o al área administrativa, al área de contabilidad, etc. Y así interactuamos con las otras empresas. El cuarto tema es la agrupación documental, que la cual está compuesta por el fondo, sección, subsección, serie. En la serie debemos tener en cuenta el organigrama. Que más adelante hablaremos sobre el organigrama. Y subserie. Esto nos sirve para tener una mejor organización en los documentos y clasificarlos según sean. El fondo va el nombre de la empresa, digamos, sea de ser Café. La sección sería el cargo, digamos, subgerente. Y la serie sería la clase de documentos que estaríamos guardando en esa carpeta. Ya sería un acta, el uniforme, entre otras. El siguiente tema que abarcamos fue cómo realizar un organigrama. Este organigrama lo realizamos en las empresas que creamos. El organigrama hace la división de los diferentes cargos de la empresa. Es decir, en este organigrama se especifican cada una de las áreas que hay en la empresa y las funciones que ésta cumple. Como sería, un ejemplo sería el siguiente.
de este seguiría la secretaria. Luego seguiría producción, marketing, recursos humanos y finanzas o contabilidad. Este sería un ejemplo, como una base de un organigrama que es el que se realiza en una empresa. Obviamente en las empresas ya sería más detallado y se diría cada una de las funciones que realiza un gerente, un subgerente, la secretaria, el área de producción, el área de marketing, el área de recursos humanos y finanzas y contabilidad. Es decir, que este organigrama sería más extenso. Bueno, seguimos con el manual de funciones, que es el encargado de los procedimientos establecidos de acuerdo al organigrama. O sea, me refiero cuáles son las funciones del gerente, del subgerente, de la secretaria, y así no confundir cada uno de los cargos. El séptimo tema que tocamos fue la tabla de retención. La tabla de retención es el tiempo de retención según el ciclo vital. El otro tema que también abarcamos en esta competencia fue la tabla de retención documental, que es el tiempo de retención según el ciclo vital, o sea, de los documentos. Explico. El ciclo vital es el tiempo de vida o el tiempo de vida de los documentos. Eso es de acuerdo a la ley 594 del 2000. O sea, me explico, digamos en una empresa mandan una carta o algo y eso va a tener una fecha de vencimiento hasta cuando es válido y ya. Sí. A continuación daré un ejemplo de una tabla de retención, un ejemplo básico. Bueno, lo primero que realizaríamos para hacer una tabla de retención es un código. Una sección, código, serie y subserie. En el código se pondría qué tipo de qué carta sería. Podría ser 001, que sería el primer documento que realizaríamos, o sea 002, 003. En la sección se pondría de qué área viene este documento. Ejemplo, de gerencia. Código nuevamente. Si estamos hablando del mismo documento. Este código sería qué tipo de documento es. Podría ser una carta o memorando, acta, lo que sea. En el código volveríamos a poner 001, que es el código del que estamos hablando acá. En la serie Depende del cuadro documental. ¿Qué serie documental sería? Es decir, podemos estar hablando de una acta, de una circular, de un memorando, o de una carta. Como ejemplo pondremos la carta, que recuerden que es dirigida, enviada desde gerencia. En la subserie vendríamos a poner
de qué se trata la carta. Acá, por ejemplo, pondremos de felicitaciones. Ya sería el asunto. Y la subserie sería el asunto de que va a tratar o hablar la carta. Ordenación de los documentos, sigue con la clasificación. Bueno, la clasificación de los documentos. Esta se clasifica según la serie, es decir, lo que veíamos ahorita en la tabla de retención. Sería qué tipo de documento es, sea serie, solicitudes, memorandos, informes, actas, cartas, certificados, y etcétera. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo como es en la empresa que el instructor nos recomendó hacer, que era en grupos de A5, que lo dije ya anteriormente. En esta teníamos que recopilar todas las actas, las cartas, los memorandos que habíamos realizado y clasificarlos por fecha. Por ejemplo, las actas, primero ordenar un paquete de actas, un paquete de cartas y un paquete de certificados. A cada paquete teníamos que organizarlos o clasificarlos por fecha. Pues ahí viene a jugar el papel de la ordenación, que se las voy a explicar. La ordenación, ¿de qué se trata? Es de dar ubicación a las series documentales de acuerdo a unos sistemas, que son 3 sistemas, que es alfabético, numérico y mixto. Bueno, entonces vendría siendo el alfabético. Se divide en 3, que sería onomástico, temático, y geográficos. Bueno, les cuento, el onomástico tiene como objetivo ordenar de acuerdo a los apellidos. Ejemplo, se divide en 2, unidad 1, ordenar los apellidos y los nombres. Se divide en 2, unidad 1 y unidad 2. Luego sería acá, en la unidad 1 serían apellidos y en la unidad 2 serían nombres. Se dividen en 2 elementos, elemento 1 y elemento 2. Igualmente con los nombres, elemento 1 y elemento 2. Entonces, ejemplo, se clasificaría este nombre, María Angélica, Rodríguez, Murillo. Se ordenaría de la siguiente forma. En el elemento 1 va el apellido, el primer apellido, que es Rodríguez. En el elemento 2 sería el segundo apellido, que es Murillo. En la unidad 2 sería el primer nombre, que es María Angélica. María, y en el segundo es Angélica. Esto sería para una persona natural.
Pausa. Vamos a tener el onomástico, pues anteriormente les explicó cómo sería con persona natural, ahora sería como persona jurídica, que sería con las empresas. Entonces también se divide en elemento, en unidad 1, unidad 2, como dije anteriormente, nombre, apellidos, nombres, elemento 1 y elemento 2. Igualmente acá. Entonces digamos que la empresa se llama distribuidora, Buritica. Entonces, en la unidad 1, en apellidos, en el elemento 1 iría Buritica. Y en la unidad 2 sería el nombre distribuidora. Y así quedaría la ordenación de los documentos. Seguidamente está el alfabético, sigue el numérico. Está compuesto por ordinal y cronológico. En el cronológico estaríamos hablando de las fechas, organización por fechas. Y está el mixto, que sería alfanumérico, que serían letras y números. Acá un poco de lo aprendido brevemente. Hablamos de la foliación y la rotulación, que es enumerar cada página para así llevar un orden, y la rotulación es la organización de las carpetas, ejemplo, actas, memorandos y así sucesivamente. Finalmente hicimos una práctica en la alcaldía de Pereira, estuvimos haciendo una foliación de los documentos, pues en mi lugar nos tocó en la Secretaría de Educación y era agregarle a las hojas de vida la evaluación de la prueba de 2018 y el otro tema que abarcamos fue cómo se conservan los documentos y de este hicimos una investigación en el cual averiguamos cómo deben ser conservados los documentos. En esto el instructor nos dio como una instrucción de cómo deben ser guardados y puede ser darle un rango de importancia, es decir, clasificar los documentos y dejarlos ordenados para que sea más fácil ubicarlos a la hora de que estos se necesiten. Eliminar cualquier rastro de acero, es decir, normalmente las personas a los documentos les ponen unos ganchitos que son de acero. Estos no se pueden utilizar ya que estos sueltan un óxido y pueden dañar los documentos importantes. También lo más preferible en este caso es disponer de un espacio ventilado que no cuente con ningún tipo de humedad, ya que esto puede dañar los documentos. El papel o los documentos no se pueden dejar en un lugar que esté muy expuesto al